Y hoy quiero hablarte desde lo más profundo de mi corazón. Hay una palabra que salta con poder. Hoy quiero hablarte del poder de la lengua y de cómo la iglesia en este último tiempo le ha restado importancia a este tema tan importante y lo ha ignorado por completo. Guerras se han librado por el mal uso de la lengua. Miles de muertos han caído en esas guerras, todo por el poder de la lengua y su mal uso. Al mismo tiempo, muchas guerras terminaron cuando alguien utilizó el poder de la lengua de la manera correcta. Familias, naciones, iglesias destruidas simplemente por el hecho de ignorar este tema y no darle la importancia que merece. Así que yo necesito que tú entiendas hoy que Dios te ha dado un poder tremendo y que puede ser desatado a tu favor si tan solamente crees a lo que Jesús dijo en su palabra, a lo que Dios, el Espíritu Santo, habló a través de su bendita palabra. Y si pones por obra esta palabra, yo te aseguro que toda tu vida cambiará. Porque la lengua es comparada como un pequeño timón que guía a un gran barco. Un pequeño timón puede guiar una gran embarcación y puede atravesar por en medio de las tempestades, de los mares agitados, por medio de las más terribles tormentas y salir victorioso. Asimismo, tú puedes utilizar tu lengua como un pequeño timón en tu propia vida y avanzar por en medio de esas circunstancias que te están destruyendo, que te están llevando al fracaso, que te están llevando a la ruina. Y comenzar a ver en tu propia vida y a experimentar el poder de la lengua. Hoy quiero que abras tu Biblia y subrayes tu Biblia. La palabra de Dios tiene todo poder. Y yo necesito que tú entiendas que es la palabra de Dios que va a transformar tu corazón, tu mente y tu vida. Porque este tema tiene un poder increíble, pero al mismo tiempo ha sido tan ignorado, ha sido tan despreciado. Pero hoy vamos a descubrir un tesoro poderoso que va a bendecir tu vida. Quiero que abras tu Biblia en Santiago capítulo 3, el verso 5 y el verso 6. Vamos a leer. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego inmundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Esta es la descripción de una lengua, de una boca que no ha sido entregada y sujetada a Dios.
una lengua inflamada por el infierno que provoca ruina, que trae muerte, que provoca guerras, un mundo de maldad y que contamina todo el cuerpo. Ahora bien, la Biblia nos enseña también que el reino de los cielos es semejante a un hombre que plantó un campo. Pero cuando creció el trigo también creció la cizaña. Eso quiere decir que aún en la iglesia hay hijos del diablo. Y estos hijos del diablo que se dejan utilizar por su padre Satanás también utilizan su lengua para contaminar todo el cuerpo de Cristo, trayendo enseñanzas y doctrinas de demonios, trayendo consigo palabras de muerte, palabras de seducción. Por eso el Señor dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta descripción de Santiago capítulo 3 versos 5 y 6 es la descripción de una lengua entregada a Satanás, una lengua que contamina, un mundo lleno de maldad, una lengua que inflama toda la rueda de la creación y que ella misma es inflamada por el infierno. Ahora, la mayoría de los seres humanos viven de esa forma, con una lengua entregada al enemigo. Por eso en este mundo hay guerras, hay muertes, hay hambres, hay angustia y destrucción. Esta es la descripción del hombre sin Cristo y su lengua entregada al mismo diablo. Jesús dijo en Mateo 12, el verso 36 y 37, pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Aquí deberíamos entender todos como iglesia que este tema no puede ser ignorado y que este tema no debe ser menospreciado. Si Jesús mismo declaró que por nuestras palabras seríamos justificados o condenados, entonces deberíamos darle la importancia que se merece y poner este tema entre aquellos que deberíamos estudiar cada día de nuestra vida para poder utilizar nuestra lengua de la manera que Dios quiere. Aquí hay una balanza y en esa balanza está una lengua entregada a Satanás, una lengua no dominada por el Espíritu Santo, y al mismo tiempo hay una lengua que puede justificarte, que puede salvarte y de la cual darás cuenta en el día del juicio de toda palabra ociosa. Escucha esto, de toda palabra ociosa darás cuenta en el día del juicio. Vamos a ver el poder de la lengua para edificar o destruir. Proverbios 18:21 dice: la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Quienes no paran de hablar sufren las consecuencias. El poder de dar vida o dar muerte, el poder de la lengua es tan tremendo que puede dar vida o puede dar muerte. Tus palabras pueden matar o pueden bendecir.
debes entender que cada vez que tú hablas, Satanás estará allí atento para poder utilizar esas palabras en tu contra. Así que nosotros muchas veces vemos en la televisión cuando capturan a un maleante, siempre le dicen a ese maleante en el momento de capturarlo: tiene derecho a guardar silencio y todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. Es exactamente así. Todo lo que tú digas podrá ser utilizado por el enemigo en tu contra. Y la Biblia dice: no deis lugar al diablo. Y la forma en que más fácilmente y más rápidamente se le da lugar a Satanás es a través de nuestras palabras. De toda palabra ociosa, toda palabra sin fruto, dijo Jesús, daríamos cuenta. Y deberíamos cuidar nuestra lengua de pronunciar esas palabras ociosas y que traen muerte. Esas palabras que nos atan al fracaso y al dolor y a la angustia. Esta cita bíblica de Proverbios fue escrita hace más de 3000 años, pero sigue teniendo el mismo poder. Hoy tiene la misma autoridad, hoy. Y deberías entender que cada vez que produces con tu lengua palabras de muerte y de maldición y de ruina, te estás atando a eso. En Efesios 4:29, el Señor dice: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, ninguna palabra corrompida, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. La lengua tiene la capacidad de construir y destruir, y debemos ser conscientes del impacto de nuestras palabras y lo que pueden hacer en las demás personas. Cuando el Señor llama a Jeremías, le dice: te he puesto para destruir reinos y para construir reinos. Y tú y yo deberíamos entender que nuestra casa puede estar llena de vida, de bendición, de provisión, de gozo, o puede estar llena de muerte. Y todo depende del poder de la lengua que Dios te ha dado. Todo depende de cómo utilices tus palabras. Muchas veces quizás has oído esto, pero el apóstol Pablo dijo, y yo también lo digo en esta hora: para mí no es molesto recordarles las mismas palabras, y para ustedes es seguro. Y es necesario que estas palabras hoy puedan penetrar en lo profundo de tu corazón y puedas entender, puedas discernir, puedas creer que necesitas un cambio hoy en el modo de hablar. Porque si hasta el día de hoy has cosechado muerte, destrucción, angustia, dolor, conflictos en tu vida y en tu familia, necesitas cambiar, necesitamos cambiar. Hay un hábito en el mundo entero, y como empezamos leyendo allí en Santiago capítulo 3, la gente del mundo solamente vive quejándose. La gente del mundo solamente vive augurando cosas malas. La gente del mundo tiene por naturaleza un corazón pesimista.
y solamente esperan que ocurra lo peor. Y entonces la iglesia, que debería ser distinta, que debería siempre hablar palabras de bendición y no de maldición, de vida y no de muerte, se contamina. Y como le dijo el Señor a Jeremías, la gente debería convertirse a nosotros y no nosotros a ellos. Pero parece que muchas cosas del mundo han entrado en la iglesia, y entre ellas su forma de hablar. Y la Biblia también enseña que nuestra forma de hablar declarará al mundo si somos seguidores de Cristo o no. Cuando el apóstol Pedro estaba calentándose allí en el patio del sumo sacerdote Caifás mientras le hacían el juicio a Jesús en el pretorio, alguien descubrió que Pedro era seguidor de Cristo, porque su forma de hablar lo descubría. ¿Te das cuenta? Jesús estuvo al lado de Pedro y Pedro al lado de Jesús durante casi 3 años. Y durante ese tiempo, un hombre vulgar e inculto como Pedro cambió su forma de hablar. Nunca escucharás a Jesús hablando palabras de muerte y de maldición. Nunca encontrarás a Jesús hablando palabras de no puedo o hablando palabras de incredulidad. Y entonces Pedro aprendió a hablar como Jesús, y cuando estaba allí, a pesar de que Pedro quería pasar desapercibido, la gente le reconocía que había estado con Jesús por su forma de hablar, y la gente reconocerá que somos seguidores de Cristo cuando nos escuchen hablar. Porque la lengua refleja el estado de nuestro corazón. La lengua refleja el estado de nuestro corazón. En Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que lo que hay en tu interior, lo que está dentro de ti, saldrá a la luz cuando comiences a hablar. Y cuando la gente te escucha hablar, dirá: esa persona está amargada o esa persona está feliz. Esa persona es una persona buena o esa persona es una persona mala. Lo que hay en nuestro corazón sale siempre a la luz por nuestra forma de hablar. Si tú eres una persona llena del Espíritu Santo y que ama al Espíritu Santo, tu forma de hablar lo declarará y estarás hablando todo el tiempo de esa maravillosa persona. Es como aquella pareja de enamorados que de lo único que quieren hablar es de ellos, de su amor, de las cosas que anhelan y desean como pareja. Lo mismo pasa. Tu forma de hablar declara lo que hay en tu corazón y declara tu estado emocional y tu interior. Por eso cuando recibimos cientos de correos y leemos lo que está escrito allí, nos damos cuenta que es lo que hay en el corazón de las personas. Todos pasamos por tribulaciones, tormentas y crisis. Pero como yo te decía, tu lengua es el timón para atravesar, para guiar tu vida, para ir de victoria en victoria en medio de las crisis más difíciles y tremendas.
En Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Muchos conocen este texto, pero si leyeran el verso siguiente entenderían el poder de la lengua. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de tus labios la iniquidad. Es exactamente lo mismo que Jesús dijo en Lucas 6:45. Lo que hay en tu corazón se verá reflejado en tus palabras. Lo que hay en tu vida se verá reflejado a través del poder de la lengua. Y como la lengua es poderosa en sí misma por lo que habla, tiene el poder de darte la vida o darte la muerte, de traer abundancia o traer ruina, de traer angustia o traer paz. Las palabras que pronunciamos son el reflejo de lo que hay en nosotros, por lo tanto es crucial mantener un corazón puro y lleno de la palabra de Dios. Por eso no hay otra forma de que nuestro corazón sea limpio, sino es a través de la meditación continua y juiciosa de la palabra de Dios, de ser confrontados a través de la bendita palabra de Dios, que es como un martillo que quebranta la peña, que es como fuego que se lleva la hojarasca. La palabra de Dios tiene el poder de transformarte. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar tu vida y debemos estar llenos de su bendita palabra y que abunde en nosotros. La lengua como instrumento de bendición o maldición. En el capítulo 3 de Santiago, el verso 9 y 10 dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Necesitamos entender como iglesia que las mismas palabras de adoración, de bendición que decimos delante del altar y cuando vamos a adorar al Señor en un culto precioso donde el Espíritu Santo viene y toca nuestras vidas y nos transforma y nos llena de gozo, esas mismas palabras tienen que acompañarnos a nuestras casas, a nuestros trabajos. El poder de la lengua que utilizamos para bendecir a Dios debe ser llevado a las escuelas, a las universidades. Cuando vamos en el metro, cuando vamos en un avión, las palabras de poder que utilizamos, las palabras de bendición que utilizamos para alabar y glorificar al Dios Todopoderoso deben ser utilizadas también a favor de los hombres. El apóstol Pedro dijo: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Las personas que han disciplinado su vida a refrenar sus labios, sus lenguas, a no decir mentiras, a no engañar, son personas que no van a tener la angustia de enfrentar aquellos problemas que vinieron a causa de utilizar mal la lengua.
la lengua puede ser usada para bendecir o para maldecir, y como cristianos debemos esforzarnos por usar nuestras palabras para bendecir y edificar a los demás. Necesitamos entenderlo, amados. Necesitamos entender que muchas veces hemos hecho daño a las personas que nos rodean por no utilizar bien nuestra lengua. Y cada vez que vamos a la iglesia y el Espíritu Santo nos toca, nos ha preparado, nos ha ungido para ir y bendecir a los que están afuera, a aquellos que quizás nos están haciendo daño, pero necesitamos ir y predicar el Evangelio del amor y de la paz con poder. La importancia de ser lentos para hablar. En la carta de Santiago, en el capítulo 1 y el verso 19 dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y lentos para hablar y para enojarse. Y en Proverbios 10:19 dice exactamente lo mismo: en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Cuando Jesús estaba siendo acusado injustamente y pusieron testigos para hablar mentiras contra Jesús, Jesús estaba delante del sumo sacerdote Caifás y lo estaban golpeando, injuriando e enjuiciándolo, pero él no pronunció ni una sola palabra. Como cordero que no abre su boca, fue llevado al matadero y él no pronunció ninguna palabra. Cuando estaba delante de Herodes, él no dijo una sola palabra. Cuando estaba allí delante de Pilato, Pilato le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo el poder de darte o quitarte la vida? ¿Saben? Jesús no hablaba nunca apresuradamente. Él era lento para hablar, no porque no tuviera sabiduría ni tuviera la capacidad de contestar inmediatamente, no. Pero él quería darnos ejemplo, como cuando le trajeron a aquella mujer acusada de adulterio y le increparon diciendo: Señor, esta mujer fue encontrada en el mismo acto de adulterio. Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres, ¿tú pues qué dices? Y Jesús dice que se inclinó hacia el suelo como ignorándolos y comenzó a escribir con su dedo, y ellos insistieron en preguntarle. Y entonces se enderezó y les contestó. Jesús tenía toda la sabiduría, toda la capacidad para contestar inmediatamente, pero no lo hizo. Y la mayoría de nosotros no tenemos ni la sabiduría ni la capacidad para contestar correctamente, pero apenas alguien nos increpa, nos pregunta o nos acusa, inmediatamente respondemos y no calculamos el poder de nuestras palabras ni el daño que pueden hacernos y hacer a los demás. Sin embargo, Jesús, cuando le injuriaban, no maldecía, callaba. Y si respondía, antes de responder se tomaba un tiempo. Y él tenía toda la capacidad. Nosotros no la tenemos. Nosotros deberíamos, antes de responder, pensar, callar, seguir el ejemplo de Jesús. No fue una sola vez que Jesús tomó esta aptitud de ser lento para hablar. Fueron muchas veces. Ante Pilato, ante Herodes, ante Caifás, ante los saduceos, ante los herodianos, ante los fariseos.
ante aquellos que lo querían acusar. Muchas veces Jesús guardó silencio, no contestó inmediatamente o sencillamente los ignoró. Nosotros deberíamos hacer eso muchas veces, pero la mayoría de veces somos reactivos. Sentimos cualquier acusación y respondemos inmediatamente sin calcular el poder de nuestras palabras. Y por último, la lengua como herramienta para testificar de Cristo. En Romanos capítulo 10, el verso 9 y 10 dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nuestras palabras tienen el poder de testificar y proclamar la fe en Cristo. Debemos usar nuestra lengua para hablar las buenas nuevas del Evangelio y edificar a otros en la fe. Es importante cuidar nuestras palabras y estar conscientes del poder de la lengua. Necesitamos animarnos unos a otros para poder actuar conforme a lo que Dios nos demanda. Las palabras pueden traer condenación o salvación, vida o muerte. Necesitamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestra lengua. No hay otra forma. Solo el Espíritu Santo puede tomar el control de ti y de tu lengua y traer vida y abundancia a través de las palabras que pongas, a través de las palabras que ponga Él en tu boca. Pero necesitamos ser conscientes hoy del poder tan aterrador de la lengua, el poder de edificar o de destruir, el poder de traer vida y abundancia o muerte y escasez. Debemos entender que la lengua refleja el estado de nuestro corazón. Debemos entender que la lengua es un instrumento de bendición o de maldición. Debemos entender la importancia de ser lentos para hablar, de antes de contestar, poder meditar en lo que vamos a responder. Y debemos entender como iglesia que nuestra lengua debe ser utilizada para la gloria del Señor, para testificar del amor, del poder y la salvación de Cristo. Hoy pedimos al Espíritu Santo que obre, que el Espíritu Santo pueda venir sobre ti, que el Espíritu Santo pueda venir a nuestras vidas y se lleve la corrupción del corazón. Saque esas palabras de muerte y de maldición y traiga palabras de vida. Hoy clamo al precioso Espíritu Santo que toque nuestras vidas, porque el poder de la lengua es muy tremendo y solo el Espíritu Santo puede controlar nuestra vida, controlar nuestra lengua cuando rendimos nuestra voluntad a Él.
Hoy te pedimos, Espíritu de Dios, que toques y obres en nuestras vidas y nos llenes de tu gloria. Y hablaremos las palabras de vida que el Espíritu Santo ponga en nosotros. Te damos gracias por tu bendita palabra en el nombre de Jesús.